Buenas, buenas, mis amores. Continuamos. No les dije buenas, buenas al inicio en el primer programa, entre buenos días y buenas tardes, pero todavía continuamos entre buenos días y buenas tardes para muchos. Así que buenas, buenas, se los digo ahora. Bienvenidos a El Sonido del Cristal, el segundo de los momentos del Sonido del Cristal, que se titula, en este caso, Trabajo, Producción, Ciencia y Tecnología. El Sonido del Cristal con esas tres características: claridad, transparencia y fragilidad. Y esas tres características que le dan vida a los distintos momentos. Ahora, los pilares para nosotros fundamentales que hacen a la coyuntura económica, política, social, legislativa, judicial de la vida de los argentinos: ciencia, tecnología, trabajo, producción. Es uno de los programas en los cuales el título, el orden de los factores, nunca va a alterar el producto, porque el producto en definitiva es el pueblo. Bienvenidos al segundo de los momentos del Sonido del Cristal, que es trabajo, producción, ciencia y tecnología. Y continuamos aquí por FM 94.9, y si decimos FM 94.9, allí estamos en el dial, en FM 94.9, con toda nuestra potencia, cada vez más potencia. www.fmradiocristal.com.ar, nos ven, nos escuchan, ingresan al portal de noticias y a nuestras redes propias. Les reitero, plataforma, me pasaron las nuevas estadísticas, estamos muy, pero muy arriba, estamos felices de las nuevas estadísticas. www.fmradiocristal.com.ar, la plataforma, el streaming. Hoy estamos en estadísticas altísimas. Luego te digo, canal de YouTube, Radio Cristal 94.9, Radio Cristal 94.9, y obviamente el canal de TV. Bajas la aplicación Cristal TV, celulares Android, Cristal Online TV, celulares iPhone. Muy bien, en Antena estamos llegando a muchos lugares, hasta algunas rutas, Quilmes, estamos lugares realmente que estamos con mucha más potencia, quiero decirles, en estos momentos. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Necesito hablar con un amigo. Muy bien. Vamos, mis amores, con ellos. Él es abogado laboralista. Si hablamos de que ha sido uno de los fundadores de la Central de Trabajadores Argentinos y también ha sido de la Asociación de Trabajadores del Estado, es él. Fue secretario gremial del Consejo Directivo Nacional y fue secretario nacional de la Dirección Nacional de Vías Navegables, que depende de la Subsecretaría de Puertos. Estamos con él, estamos con... La semana pasada trajo una esperanza. Creo que hoy va a traer mayor esperanza. No sé por qué, lo percibo en el título, porque el título tiene que ver con un hecho providencial, que es Cristina. Estoy con Aníbal Díaz. Ale, como siempre, el enorme placer de compartir con vos y con Ricardo y con nuestro señor operador, siempre tan eficiente, Daniel Martín. Dani. Muy bien. Este ratito que, por supuesto, es para insuflar. Bien. ¿Sí? Esperanzas. Bien, venimos así desde la semana pasada. Y luego está el que hablamos de licenciado con su especialidad en educación y en energía, aparte de presidente de Fundación Excelencia. Estamos con Ricardo Nin. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Alejandra, con mucho frío. Sí, sí. Pero eso no vence los buenos momentos que la vida nos da para reflexionar, como siempre digo, para aprender y para no perder las esperanzas de los ideales o los deseos que uno tiene. Y esencialmente los deseos que uno tiene es el bien común para todos, el respeto para todos y esencialmente el respeto por aquellos que la están pasando muy mal, pero a muchas personas no le interesan porque su egocentrismo, su narcisismo, su enfermedad los lleva a seguir en la perversidad. A nosotros nos interesa, por supuesto. Pero si ustedes me permiten, sí, porque les voy a pedir autorización, voy a despedir a una persona que casualmente la semana pasada con su hijo me llamaron, lo tengo grabado aquí, de la terapia intensiva. Aparecieron los dos y me sorprendió. Y ella
una militante, una mujer con historia, una de las primeras egresadas de la Escuela de Enfermería de la Fundación Eva Perón, una de las que tiraba la cureña que llevaba Eva Perón hacia el Congreso, se fue con tristeza. Entonces quiero despedir a Carmen Scheinman. Ya dije quién era Carmen Scheinman. Pero aparte de ser esa mujer de hierro, esa mujer maravillosa que a su hijo, que es Ali Mustafa, que por eso no estuvo con nosotros la semana pasada, y a los que nos reuníamos nos daba fuerzas, ha partido y bueno, yo digo que me anoté aquí algo para despedirla, ¿no? De Alá somos y a Él retornamos, según la fe islámica. Ese es el camino. Y a Ali, a mi hermano y amigo, le digo fuerzas, y en este homenaje decirle que entendemos perfectamente cómo está, que se reponga, porque sabemos que cuando se va la mamá se va un pedazo de uno. Así que gracias por haberme permitido no, por favor, ese lugar, este espacio para despedirla, pero son los seres que en este momento lamentablemente están partiendo y nos hacen falta, porque lo que necesitamos es generar el enlace entre la historia y el presente para ver cómo podemos luchar en este futuro, ¿no? Que está difícil, pero las esperanzas nunca las debemos perder. Siempre cuando somos gente de fe, recién hablábamos con Aníbal, que cuando uno es gente de fe, la perversidad, por más que quiera avanzar, tiene un freno, que es saber a dónde estamos y en qué creemos. Así que gracias, y ahora sí, comencemos. Bien, ahora avanzo, pero lo único que les propongo es que vamos a dedicar este programa a Carmen, y obviamente nuestras condolencias a toda su familia y un abrazo inmenso, que he tenido el placer de conocer a Ali Mustafa, un ser humano extraordinario. Así que abrazamos a su familia, y este programa va a estar dedicado a Carmen, otro ángel que va a estar en esta radio, en este canal de TV y en este multimedio. Un cariño muy grande. Gracias. Ahora sí, mi querido Aníbal, vamos con el hecho providencial. ¿Es Cristina? El hecho providencial de Cristina. Yo te lo cambié por Es Cristina. Que adrede, porque te conozco. Evidentemente, como lo ha hecho en repetidas ocasiones, siempre sale al cruce con un hecho providencial. ¿No? La característica del hecho providencial es que es repentino, que es beneficioso y que evidentemente pone luz en un montón de cosas. ¿Cuál fue el hecho providencial de Cristina? El lanzamiento de su candidatura en ese programa de C5N con el Gato Silvestre, donde el Gato 3 veces le preguntó si iba a ser candidata, y ella le dijo sí, voy a ser candidata. Porque todo el mundo es plenamente consciente que en el programa que lleva adelante Milei, Macri, Sturzenegger, Caputo, el Fondo Monetario y los fondos buitres, ayer lo vi Sturzenegger en TN. La proscripción de Cristina es constitutiva de este modelo. Y cuando Cristina anuncia que va a ser candidata, lo que pone arriba de la mesa es uno de los pilares que tiene este modelo, que es la anulación de toda la realidad que el pueblo argentino vivió con Cristina, con Néstor, y en la memoria de todo el pueblo argentino está lo que fue la gesta de Perón y de Evita a favor de los intereses del pueblo y de la nación y de los trabajadores particularmente. Entonces, a mí me parece que tan importante fue ese gesto que puso en orden rápidamente al interior del Partido Justicialista como
representación institucional del peronismo, y hacia una interna que desde el poder alentaron para que cada vez hubiera más división dentro de la principal oposición que tiene este modelo que lleva adelante Javier Milei. ¿Por qué crees que Cristina Fernández de Kirchner ahora acepta ser candidata de la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires? Porque es desde el lugar donde, como bien ha dicho ella, es el lugar desde donde hoy se puede pelear para consolidar uno de los bastiones que tiene hoy el proyecto nacional y popular intacto que está en la memoria de la gente y que lleva adelante Axel Kicillof. La gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires es la contracara de lo que es el modelo de Milei administrando la cosa pública, administrando el Estado y administrando el interés general. Entonces, no hay lugar menor desde donde poder pelear. Cristina, en el discurso que dio en Corrientes, nos refrescó la memoria que en la elección en la provincia de Buenos Aires, con el peronismo proscripto, con Framini como candidato a gobernador, Perón había pedido ser parte de esa lista. Así es. O sea que no hay cargo menor cuando uno tiene que usar todas las tribunas necesarias, todas las tribunas disponibles para vocear, para exponer, para plantear la necesidad de dar vuelta este modelo que lleva adelante Macri, Milei, Sturzenegger, Caputo, el Fondo Monetario y los fondos buitres. No hay lugar menor y creo que es un aporte fundamental que se va a dar en esta elección que está convocada para septiembre y donde la provincia de Buenos Aires pasa a ser otra vez un bastión desde donde se va a nacionalizar y desde donde es necesario nacionalizar la consecuencia que tiene el modelo del gobierno actual. Y creo que esa decisión que toma Cristina también es en función de un proyecto que está instalado en todos los medios donde hay periodistas que salen a darle órdenes y ponerle plazos perentorios a la Corte para que la condenen. Sí. Entonces, acá sin Cristina, con Cristina sin la decisión de ser candidata, no habría proscripción. Como ella candidata queda claramente que el intento del gobierno es de proscribir y está claro que no solo van a intentar proscribir a Cristina y al peronismo, sino que van a ir contra todos aquellos sectores y todos aquellos referentes del campo nacional que estén dispuestos a levantar una bandera de reivindicación de la Argentina que debemos recuperar. Y creo que hoy se van a dar un par. ¿Crees que la condena se va a acelerar al final? Porque hay varias aguas con respecto a esto. En este sentido, hay una información, por un lado, Aníbal, sí, que vos la debes tener, de un aceleramiento, que es lo que te dicen los medios. Pero también hay, por otro lado, que no hay tanto acelere. Es más, hasta hablan de un Rosenkrantz que no está de acuerdo. Yo creo que no vale ningún tipo de especulación en esto, porque el manejo de los tiempos lo que no puede ocultarnos es la intencionalidad final que tiene. Eso clarísimo. Que tiene este gobierno. Si se adelanta de la manera que algunos dicen, es muy claro. Lo han dicho. Igual te aclaro, si pasara eso, es ventajoso para el peronismo. Yo creo porque que más claro, imposible. Lo han dicho de manera brutal. Han planteado de ser Milei el que le ponga el último clavo al cajón de Cristina adentro, al cajón del peronismo, del movimiento nacional y del movimiento popular. Lo han dicho brutalmente y están actuando brutalmente. Creo que en esto el manejo de los tiempos no debe preocuparnos, nos debe preocupar la intencionalidad final que hay. Y creo que, como correctamente se ha planteado, empiezan a aparecer respuestas hoy, en este momento, en el Instituto Patria. Hay una autoconvocatoria de un montón de sectores, sí, políticos, sociales, culturales, artísticos, para definir claramente el plan de acción para enfrentar este intento de la proscripción de Cristina y fundamentalmente de
la brutalidad con que piensan llevar adelante su plan económico y de entrega y saqueo de la nación. Entonces, esto a las 3 de la tarde, luego a las 5 de la tarde en Mateu, en la calle Mateu, en la sede del Partido Justicialista, va a haber también un acto muy importante, que es el tema de la conmemoración de los 69 años de los fusilamientos en los basurales de León Suárez. Así es. Me parece que es muy significativo, después del golpe, el golpe cívico, militar, eclesiástico del 16 de septiembre del 55, que lleva adelante Aramburu e Isaac Rojas, evidentemente acá hay un nuevo intento por llevar adelante con la brutalidad que Patricia Bullrich expone cada segundo, en cada intervención que tiene, diciendo que no están dispuestos a tener ningún prurito en la violencia, en la represión, en la crueldad y fundamentalmente en los métodos para callar cualquier voz disidente que haya hoy en contra del modelo que lleva adelante Milei. Y creo que es muy importante volver a poner arriba de la mesa lo que significó esta decisión de Aramburu, porque es él el que toma, a ver, hagamos muy poquitita historia. Lonardi es el que encabeza el golpe. Sí. Luego, cuando él plantea que acá no hay ni vencedores ni vencidos, los rajan, Aramburu e Isaac Rojas, y Aramburu en el cargo de presidente, de representante del Estado argentino, él ordena los fusilamientos. Algo que era impensado. Él es el que ordena los fusilamientos y que genera esta cantidad de muertos, y gracias a la obra de Rodolfo Walsh, que busca a algunos sobrevivientes que hubieron en ese fusilamiento, y desde ahí reconstruye en el libro una obra cumbre para entender lo que ha pasado y la violencia que ha habido en nuestro país con el libro Operación Masacre. Queda claro que esta matriz es la que intenta recuperar hoy Patricia Bullrich. Ella sabe que cualquier intento de meter presa a Cristina va a generar una reacción, un tsunami popular que se la va a llevar puesta a ella, y está dispuesta hoy ella a toda esta infraestructura de la represión que ha armado. Porque la gente tiene que saber que cuando ve a estos uniformados de punta en blanco de la prefectura, de la gendarmería, de la policía y de todos los... falta el ejército, nada más, para que estemos en presencia de un ejército de ocupación a favor de un plan económico que también los hambrea a ellos, y que cuando uno los ve de punta en blanco, pareciera que están preparados para, como le pide a la gente, que vayan a Malvinas, que vayan a defender los intereses reales del país. Están en punta en blanco porque plata hay hoy para vestir de punta en blanco con todos los elementos más sofisticados disponibles hoy para la represión y la crueldad hacia el pueblo. Los ves de punta en blanco para enfrentar a un jubilado, para gasear a una nena, para sostener un plan económico que, como pasó el miércoles pasado, que ese es un punto clave a tener en cuenta, un punto que hay que desarrollarlo mucho más. Como lo vimos el miércoles pasado, que fueron a hacer una demostración inadmisible delante de un reclamo o de una propuesta como la que llevan adelante los jubilados, que es una mejora en el haber jubilatorio, que como se aprobó el miércoles, parece hasta un chiste, que tanto lío para no solo aumentar una miseria, sino que recibir del otro lado la amenaza de Milei, que él va a vetar, que cuando en el Senado se apruebe, él va a vetar esta miseria, porque lo dijo, lo ha planteado varias veces, que a él lo tienen que sacar muerto de la casa de gobierno
si es que alguien intenta alterarle el déficit cero, el equilibrio fiscal. Un equilibrio que se ha conseguido merced a arruinarle la vida a los trabajadores, a los jubilados, que haya, con la apertura indiscriminada de la economía, cierres de fábricas de a miles y, fundamentalmente, quebrar la estructura de la nación argentina, rompiendo el federalismo, porque está sustentado nuestro federalismo en un país que distribuye y ayuda con los recursos a cada una de las economías que hay en nuestro país. Entonces, creo que estamos en un momento muy importante, no solo porque hoy en el Instituto Patria en un rato se va a resolver el plan de acción si es que intentan meterla presa a Cristina el día que sea. Yo creo que todo el mundo es consciente que cuando a Cristina la metan, alguien intente meterla presa, va a haber un tsunami popular. Y lo importante es que todos aquellos que tengan algún tipo de representación a nivel político, social, gremial, que acompañe lo que la gente, sin que nadie la convoque, va a generar, que es ponerse delante de cualquier intento de la proscripción de la máxima referente que tiene hoy el peronismo y la máxima referente de hoy un plan para derrotar definitivamente la crueldad del plan de Milei. Bien. Ahora, Ricardo, tu punto de vista, pero para cerrar con lo tuyo, Aníbal, te quiero preguntar, ¿qué opinas de lo que pasó en el Instituto Juan Domingo Perón? Es parte de el mismo proyecto de anular y romper la memoria del pueblo, creyendo que rompiendo estatuas, quemando libros, o como intentan hacer ahora, de desmantelar todas aquellas áreas que tengan que ver con los derechos humanos, que tengan que ver con el peronismo, que tengan que ver con Eva Perón, creen que con esto pueden borrar, igual que con el decreto 4161 de la dictadura, que, casualidad, se llamó Revolución Libertadora. Acá estos hablan de la libertad y carajean con la libertad y van mucho más lejos con darle vivas a esa libertad que están planteando, la libertad para morirse de hambre. Hay un hecho muy grave de lo que pasó en este foro económico del criptofraude que se hizo en Madrid, donde este señor que representa al pueblo argentino no solo vivó esa libertad para morirse de hambre y para entregar el país, sino que fue mucho más lejos. Ahí planteó muerte al socialismo, una proclama inadmisible en cualquier dirigente, mucho más en alguien que está investido de la representación del pueblo argentino. Esta muerte al socialismo es una convocatoria muy peligrosa para todas aquellas proclamas que lanzan acá a nivel local. Acá se fue mucho más lejos, en Madrid fue mucho más lejos. Acá también hay un intento de armar las fuerzas del cielo, que deben ser del lado del cielo donde está el infierno, porque están intentando instalar una noción de violencia en defensa de este plan económico nefasto para el pueblo argentino, a como dé lugar. Y nosotros, desde nuestro lado, seguimos planteando que la disputa es electoral, que es en el marco democrático, que es respetando a la oposición, respetando al diferente, que es lo que estos tipos se pasan olímpicamente por el culo. Y creo que es ahí donde está el nudo gordiano que tenemos que abordar, como se está planteando, no solo en nuestro espacio, sino que hay que abrir un marco de concertación, porque así como el movimiento que llevó adelante el general Valle y Raúl Tanco, que se llamó Movimiento de Recuperación Nacional, nosotros tenemos también que ir hacia la reconstrucción de un movimiento nacional de recuperación del desastre que están generando estos tipos en la economía, en la vida de todos los argentinos, y que evidentemente va a hacer falta una fuerza muy importante para volver a reconstruir
nuestro país. Bien. Ricardo, en base a todo lo que ha hablado Aníbal, tu punto de Bueno, vista. primero te felicito, Aníbal. Muy bueno. Totalmente de acuerdo, y yo fui marcando algunos puntos que son para tener en cuenta y para hacer cuadros comparativos. Aníbal comenzó hablando de Framini, de cuando no se le permitió asumir la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Ahí comenzó la caída de Frondizi, porque no respetó los pactos que se tenían. Pero, ¿por qué tenemos que hacer cuadros comparativos? Porque nos van marcando hacia dónde siempre van ellos y esencialmente hacia dónde fuimos y vamos nosotros. Y cuando hablo de nosotros, no estoy hablando solamente de los peronistas, estoy hablando de todas aquellas personas que quieren una nación libre, una nación productiva, una nación con derechos, una nación con justicia social, una nación que represente a todos y no a una parte. Vayamos entonces a un ejemplo que nos comienza a marcar esto, que comenzó con Martínez Dios. Ahí fue la primera señal para romper el gran proyecto nacional que se soñaba. Una nación productiva, una nación con industrias pujantes que en ese momento tenían fuerza. Perón lo enunció en varios discursos, esas clases magistrales que daban la CGT y que a veces arriba, cuando nos permitían a algunos jóvenes asistir en aquella época, no estábamos en condiciones de entender algunos puntos, como por ejemplo que venía la guerra de las proteínas, como, digo, algo que se reían y decían, pero ¿cómo puede ser? O cuando lanzó que el año 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados, cuando pretendía hacer una fuerza nacional, uniéndose con el doctor Balbín de la Unión Cívica Radical. En fin, ¿qué fue lo que pasó? Lo primero que hizo Martínez Dios, antes de eso, yo recuerdo un discurso en la CGT, uno de sus últimos discursos, que la expresidenta María Estela Martínez de Perón, Isabel Perón, dijo: quieren obligarme a apagar las chimeneas que el general Perón construyó. Y con eso que estaba diciendo, viene un plan que ya estaba planificado, porque esto no fue obra de la casualidad. La Trilateral Commission, en donde estaba David Rockefeller, Robert McNamara y un grupo de gente muy importante dentro de los centros de poder mundiales, ya había marcado el rol que tenían que tener algunos países, esencialmente apagar el desarrollo en América Latina, dejando con un poco de industria solamente a México y a Brasil. Y Argentina tenía que matar su industria para volver a ser un país exportador, una factoría de materia, pero una factoría que es a donde nos quieren llevar ahora. Bien, vayamos entonces cómo siguieron en ese camino los cuadros comparativos. Viene el radicalismo, quiere ver qué hace el doctor Alfonsín cuando termina o está terminando el proceso de reorganización nacional, se le llamó a ese proceso, también simbólico. Pero en ese discurso de Martínez Dios hay una cosa que debemos resaltar, que yo creo que, no sé, en algún lugar lo dije el otro día, que marcó algo, dijo: debemos separar el proletariado de la clase media. O sea que ya les molestaba que el trabajador, que cualquiera que con su esfuerzo pudiese, luchara y fuera de a poco creciendo en su posición social, ¿no? Estudiando. La movilidad social ascendente. Exactamente, la movilidad social ascendente. Bien lo que decís. Bueno, ahí comenzó. Alfonsín hizo lo que pudo, pero ya el compromiso era imposible de frenar. Llega, y ahora vamos a los cuadros comparativos, ese ser
que cuando lo velaron en el Congreso de la Nación, había un joven en la cola y le preguntaron, ¿qué viene a hacer usted? Quiero ver si ese perverso verdaderamente está ahí adentro, y murió. Un joven dijo eso. Me sorprendió. ¿Y quiénes lo acompañaron? Sus secuaces al cementerio. Porque no fue nadie. Pero ese ser, simbólicamente, recibió y abrazó a uno de los dos seres más nefastos que tuvo en su historia el pueblo argentino, que fue Isaac Rojas. No nos olvidemos de eso, que no son casualidades. Marcan y ese ser que hablaba de la revolución productiva, a los cuales todos seguimos. Yo fui uno de esos, fui funcionario en su primer año de gobierno y después me retiré con un grupo de gente entre los que estaba Jorge Rashid. Entonces, todos hablábamos de la revolución productiva, de la potenciación de todo lo que era la energía, y él estuvo esperando un día a escondidas a un hombre, a un periodista que hablaba con doña Rosa, y lo fue a esperar en su coche y le dijo, venga que quiero hablar con usted. Yo todo lo que dije no lo quiero hacer lo que usted enuncia en sus programas. Entonces, ¿qué fue lo que buscó con eso? Buscó con eso verdaderamente que todos aquellos que estaban en el proyecto demoliberal y en ese proyecto de la destrucción de la industria, generaran la Plaza del Sí. Que esa Plaza del Sí fue la Plaza de la Muerte, porque ahí empezaron a morir todo lo que nos quedaba de industria a nosotros, y fue la entrega. Y de ahí seguimos. Ese ser es Carlos Saúl Menem, expresidente de la Nación Argentina, que dijo, no los voy a defraudar, y nos entregó a todo el pueblo argentino. ¿Y el periodista? Y el periodista era Bernardo Neustadt. Bien, continuamos. Bien, para ir redondeando el tema, tenemos que decir que esa práctica termina con lo que fue el 2001. ¿Lo recuerdan? Los muertos. 39 compañeros muertos. Que nadie habla de eso. Siguen en la frivolidad. Muchos tontos que no saben de historia, y digo tontos porque hay muchos que son tontos. Y yo esto lo voy a definir así. Están los que verdaderamente saben a dónde van y a dónde quieren ir. Después siguen los que, como sea, están tratando de hacer la suya. Y después están los torpes que hablan sin saber mucho. Como por ejemplo un señor que dijo, por ejemplo, en la toma de lo que fue el Instituto Juan Domingo Perón, dijo que ese palacio, esa casa, había sido tomada por Perón en el gobierno peronista. Y ese hombre es uno de los tontos que habla, como la gran mayoría de los que están ahí abajo, que no saben nada, y le diría, ¿por qué primero, antes de hablar, no lees un poquito o investigás? Para que sepan nuestros oyentes, ese lugar que fue derrumbado con odio, porque ahí estuvo Perón y Evita, en el año 1938 lo toma el gobierno nacional. ¿Pero qué fue eso? Que es lo que muchos no saben. Ya mucha gente de la alta sociedad no quería tener esos palacios. Entonces de alguna manera empezó a hacer acuerdos con el gobierno y el gobierno fue comprando. Fue el caso de ese lugar, del Palacio Unzué. Y en ese año quedó ahí, luego se ocupaban para distintas actividades. Año 1938 estamos hablando, el peronismo no existía todavía. El general Farrell, que fue el antecesor del general Perón, estuvo ahí un poco, pero Perón,
cuando asume como presidente, por tenerlo cerca, elige ese lugar para trabajar y para vivir con Eva Perón. Y no es casualidad que ese lugar fue bombardeado también. No era casualidad. Pero en fin, había que matar y había que gritar viva el cáncer, porque en ese lugar había muerto Evita, la señora Eva Perón. Pero bueno, siguiendo, después del 2001, viene un hombre que trata de manejar las cosas como puede, que me extraña la posición que está teniendo ahora el doctor Duhalde. ¿Quién es el tonto que habló? El tonto que habló, uno que estaba ahí. Ah. No tengo el nombre, pero... No, creí que era dirigente también. No, si no lo diría. Grave, por eso te lo dividí en tres. Están los que saben por qué hacen las cosas y después siguen los que no entienden mucho, pero le dicen, me salvo yo. Y los demás que... La sociedad está así. Y están los de abajo que a veces hablan al cohete y los otros que están con una clarificación, que saben hacia dónde vamos y lo que están padeciendo. Pero bueno, cerramos, Ricardo. Para cerrar, vamos a decir que después del 2001, que pasó todo lo que pasó, y todo lo que siguió, todo el proceso de Kirchner, del presidente Kirchner, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, debemos también recordar que no era el hombre que quería Duhalde para presidente. Se lo elige a Kirchner porque quien era un hombre y era quien quería Duhalde se llamaba Carlos Reutemann, que no aceptó. Eso también se tiene que saber. Sí. Pero bueno, viene después el proceso de Macri, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es lo que todos sabemos: endeudarnos, destruir, tratar de matar la historia, tratar de hacer desaparecer lo que era en ese momento la defensa de los trabajadores y de los niveles medios bajos, pero no llegó a hacerlo, le faltó coraje también, las dos cosas. Y bueno, después vino lo que sabemos que fue el gobierno, todo lo que esté al alcance para que las grandes inversiones norteamericanas de Estados Unidos ocupen los espacios, no hablan de producción, hablan de extracción. Y el tercer punto a tener en cuenta, que eso lo hablamos en un momento nosotros, como una hipótesis que podía ser. Y hoy nos damos cuenta que esa hipótesis que decíamos nosotros así se cumple. Cortar toda la relación comercial con China. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Argentina? Dejar de tener la ayuda económica china, los SWAP, los famosos. Hay una deuda que se tiene con China, que creo que son 25.000 millones de dólares. Esa deuda, la Argentina la va a tener que pagar, seguramente, como dijimos nosotros también. La plata vendrá del Fondo Monetario Internacional o de otros centros de poder de Estados Unidos, y China tiene que salir de lo que es territorio de posesión de Estados Unidos, hoy como garantía. Yo termino aquí. Igual se estarían llevando muy bien Trump con Xi Jinping. Sí, a ver, hay muchos que se están llevando muy bien, pero se están dividiendo en el mundo las zonas. El presidente chino ya tiene un proyecto, no es casualidad que países que nunca podían pensar que estuvieran en un conjunto, sí, en un acuerdo de un mercado común, como es China, Japón, Vietnam y otros países del Oriente. China, como prioridad cero, tiene que ir a la posesión de Taiwán, la famosa isla de Formosa en otros tiempos. Taiwán, un país que no existe,
porque si vamos a cualquier lugar, Sí. no tiene representación, no tiene inversiones, en fin, quien verdaderamente potencia la cosa es la República Popular de China. Sí. O sea que todo lo que dijimos aquí se puede cumplir. Y hay otras cosas que también son para hablar, pero los simbolismos, primero, no son casualidades. Las unidades de criterio que se están dando no son casualidades. El mundo se está dividiendo. Por supuesto, como vos decís, se van a llevar bien, pero esto es, si nosotros hacemos una sociedad, pensémoslo así, nosotros tres hacemos una sociedad, y nos vamos a llevar bien mientras nosotros nos respetemos, y no haya ningún pícaro entre los tres que quiera ir a lo que no le corresponde. Bueno, eso está pasando en el mundo, los grandes centros de poder, los grandes países que hoy, atención, no descartemos de todo esto no es China y Estados Unidos nada más, no descartemos a Rusia, que está cumpliendo un rol muy interesante, que es para otro programa. Bien. Y cerrando, es muy preocupante lo que está pasando en Europa y la posición, y esto a mí me preocupa mucho, por razones particulares, que está tomando el canciller alemán en sus declaraciones y no escucha la advertencia de Rusia y está vendiendo o está dándole a los ucranianos armamento ya de largo alcance, misiles de largo alcance. Todo esto marca en el contexto lo que está pasando en el mundo y nosotros no estamos ajenos. Bien. Yo quiero volver al llano con otro tema. Aparece esto, Ricardo, Aníbal. Axel Kicillof no participará del acto del PJ en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y en su lugar enviará una comitiva de funcionarios. Esto es lo que aparece en los portales oficialistas. ¿Cuál es tu punto de vista, Aníbal, sobre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof? ¿Van por la unidad? Absolutamente. No se puede dudar de eso, porque todo el mundo es plenamente consciente que hoy la fragmentación de una respuesta contundente que necesitamos dar, San Ignacio de Loyola decía que con la fortaleza sitiada cualquier disidencia es una traición. Claro. ¿No? Muy bueno. Y creo que acá, muy bueno. Acá estamos en presencia de esa situación, tenemos la fortaleza sitiada. Claro. El que no es consciente de eso es porque empieza a simpatizar con el que asedia. Y creo que tanto Cristina como Axel en la gestión, Cristina como como referente y símbolo de un proyecto de país que vivimos. No es el país que lo tenemos como una utopía. El país que debemos recuperar, como dice el copete de nuestro humilde programa, es un país que funcionaba, un país que quedó intacto en la repartija de lo que se produce. Cristina decía en Corrientes el domingo que, se superó el famoso 50-50 que siempre habíamos aspirado nosotros en el reparto de lo que se produce en el país. En la época de Cristina llegamos al 52% de participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno. El 50-50 lo superó Cristina. Y creo que el país que quedó funcionando con el haber jubilatorio, los mejores salarios, un país con desarrollo científico, tecnológico, con respeto a las autonomías provinciales, con respeto en la distribución de los recursos en un país federal. Ese es el país que hoy evidentemente empieza a ponerse en discusión con organismos rápidamente. de control, agregando lo que está diciendo. Con organismos de control, claro, claro. Vos sabés que la semana pasada, a mí por lo menos me sorprendió, estaba muy alegre el Pato Galmarini cuando salió contigo, Ricardo, muy contento en relación a, yo creo que más que a la tercera sección de Cristina Fernández de Kirchner, a la primera sección Massa. ¿Qué opinás? Absolutamente de acuerdo. Hoy hay que juntar todo lo que se pueda para adentro y no solo eso. Necesitamos
generar, como bien lo planteó el general Juan José Valle y Raúl Tanco, entre otros, el movimiento de recuperación nacional. Hay que recuperar un país que tenga cierta previsibilidad y que tenga cierta lógica respecto de lo que se debe custodiar en cualquier gobierno, porque esa es una manda que está en el preámbulo de nuestra Constitución, que es el bienestar general. Por eso, Aníbal. El bienestar general. Por eso, Aníbal, lo que estás diciendo es claro. Lo único que acá puede salvar esto, y estoy hablando de la nación, es una unidad de criterio nacional, en donde no solo va a estar el peronismo, van a estar tienen que estar todos aquellos movimientos que quieran una nación como la que fuimos y como la que debemos ser y a lo que debemos volver. Y no una factoría. Aníbal, muchos te pueden llegar a decir lo siguiente: nosotros lo que votamos es que no queremos más de lo mismo, y si es Cristina, Massa, es más de lo mismo. No, ese es el éxito de esta deformación que han hecho de las cosas, porque tienen un instrumento en sus manos, el poder real, que puede llegar en la disputa del control de ese aparato a una puja como la que se planteó entre Trump y Elon Musk. Claro, la que se está planteando. Esa es la disputa central. ¿Quién maneja eso? Más allá de que nosotros tenemos al idiota nuestro que se ha embanderado en ser el referente de esta derecha enloquecida en el mundo, que está planteando que hay que construir un sistema en el mundo de una sociedad sin Estado, sin nadie que controle ni regule, ni que promocione, ni que subvencione. Ellos dicen que acá vuelven a esa estupidez de los economistas que creen que la economía es una ciencia dura, cuando ellos mismos dicen que depende de un montón de otras cuestiones el funcionamiento de la lógica de la economía. Ellos están planteando un mundo con donde se regule en función de la relación de poder, que decíamos en el programa anterior que la consigna de la Revolución Francesa, fraternidad, igualdad, son, si hay algo que identifica a cada sociedad, es que hay sectores que son desiguales. Y libertad. La libertad, decíamos que lo habíamos dejado para un capítulo y lo volvemos a plantear acá, que la revolución del 55 se llamó Revolución Libertadora, y que estos que están hoy gobernando la Argentina tienen exactamente la misma lógica y la misma matriz que tuvieron en la Revolución Libertadora. Por eso es que nietos. Son los nietos. Son los nietos de Isaac Rojas y de Aramburu, que Dios los tenga en la gloria, y que evidentemente no se puede esperar del árbol nada más que el mismo fruto. Aníbal, ¿me cerrás en un minuto el programa? Rescato la semana pasada, el miércoles, que logramos quebrar la lógica de este ajuste criminal de Milei con el reajuste en el haber jubilatorio, la ampliación de la moratoria, que es muy, muy importante en términos de darle posibilidad a la gente a que tenga un ingreso reconociendo el trabajo que se ha hecho y que no ha sido remunerado. Luego el tema de declarar la emergencia de la discapacidad, esto que este gobierno desprecia con un nivel de crueldad inadmisible en un ser humano, y se pudo lograr que se reconozca la crisis que hay en distintas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, producto de las inundaciones. El otro tema de la semana pasada es de ayer, antes de ayer, la detención de Juan Grabois. Claro. Que tiene que ver no solo con, porque por boca del jefe de la policía, boca del jefe de la policía, que dijo que la orden de detener a Juan Grabois se la dio Patricia Bullrich y Javier Milei. Exactamente. Lo dijo el jefe de policía. Y acá, esto es una brutalidad legal, jurídica, constitucional. Y creo que esto tiene que también empezar a alimentar no una
pericia psiquiátrica, sino un juicio político, claramente. Pero hay algo muy importante, Nina, disculpame que te Sí, nos tenemos que despedir. Sí, un segundo, por favor. Esto que vos dijiste está marcando también algo que un jefe de policía sale a reconocer y a decir, no fuimos nosotros, esto vino por esto. Porque saben que están mandándose una macana fenomenal. Cerramos. El otro tema, la muerte de Thiago, Sí. ¿sí? Producto de este exceso en la legítima defensa, Sí. porque este pibe de 21 años que tenía en su mano un arma del Estado, un arma que debería haberla dejado en el locker cuando se fue de trabajar, que dispara a personas que iban corriendo, o sea, dispara de espalda y termina matándolo a Thiago. Lo más preocupante es la actitud que tuvo Patricia Bullrich de salir a bancar, como lo ha hecho otras veces, ante actos criminales, porque esto es el exceso en legítima defensa, se puede configurar en un homicidio, como pasó. Así es. Y el otro tema, claro, es el tema de, lo decíamos al pasar, el discurso de Milei en Madrid. No solo fue a un lugar que lo organizaba una entidad que lo había repudiado y había criticado lo que pasó con la criptolibra. Sí, sí. Hay esta bestialidad que dijo de muerte al socialismo. Esto es causal de un juicio político, pero mañana. Yo creo que todos estos datos, junto con toda esta intención de la proscripción a Cristina, son datos de una semana muy importante que va a dar lugar a una semana mucho más importante en función de poder tener la respuesta correcta ante esta brutalidad de las cosas que lleva adelante Macri, Milei, Sturzenegger, Caputo, el Fondo Monetario y los fondos buitres. No hay que cansarse de identificar dónde está el problema. Clarísimo. Si esto fue en esta semana, imagínense el lunes que viene el programa que vamos a tener, porque vamos a tener una semanita. Gracias, Aníbal Díaz. Gracias a vos, Ale. Beso. Gracias, Ricardo Nin. Gracias. Y nos encontramos, vos tenés continuidad en el día de hoy, así que de 17 a 18 vas a estar con Juan Darío Lolú y quédate porque ahora se viene una nueva estrategia, sí, una nueva visión estratégica, el mar.